Hola, buenas tardes chicos. Bueno, como les dije, tenemos hoy una jornada con los profes del IES, así que vamos a hacer por acá nomás, voy a grabar la clase del día de hoy, en la cual lo único que vamos a hacer es continuar con los temas que estamos viendo de historia de América, de Latinoamérica, mejor dicho. Ya vimos un poco todos los cambios políticos que se fueron dando en América Latina tras las independencias. Hoy lo que vamos a ver es un poco hablar de la economía y la sociedad a nivel general, como para ir cerrando este tema. Yo lo que les dejé ya en el aula es el trabajo que vamos a hacer para la clase que abarca la clase anterior y esta clase, en la cual vamos a ver en líneas generales, como les dije, van a existir las principales características políticas, económicas y sociales de América Latina, y que van a tener que entregarlo a fin de este mes, o sea, hasta el 18 de diciembre, que es el día que tenemos pautado. Y bueno, creo que con esa forma, como les dije, vamos a estar teniendo dos trabajos por materia, en América y después en Argentina, ya vamos a ver. Así que bueno, esta parte es un poco más no es tan larga como los cambios políticos. ¿Se acuerdan? Ya vimos un poco las dificultades que tuvieron, ¿no?, estas nuevas repúblicas para organizarse, los intentos en torno a la unificación o al panamericanismo que vimos también, las cuestiones entre centralistas y federalistas, los caudillismos, es decir, todo eso que fue común a la mayoría de los países de América Latina que se lograron la independencia. Recuerden que siempre a Brasil lo dejamos de lado, así que podríamos decir a las repúblicas que surgieron de Hispanoamérica y que presentaron estas características. Ahora bien, esto que vamos a ver ahora, los cambios económicos y sociales, sí son comunes a todos los países, desde México hasta la Argentina. ¿Cómo hicieron estos nuevos estados independientes para insertarse en un mundo que ya funcionaba o que ya estaba bastante diferenciado entre los países europeos y en menor medida los Estados Unidos, en plena revolución industrial, áreas muy alejadas como Asia y África que, bueno, presentaban, sí, no me gusta decir la palabra atraso, pero sí que presentaban una situación económica prácticamente de subsistencia o muy primitiva respecto a las economías europeas. Y por otro lado tenemos las colonias, ¿no?, que tras 3 siglos de monopolio comercial y de estar sometido a una metrópoli, ahora van a tener que insertarse en este mundo, y ya les adelanto que lo van a hacer como productores o como proveedores de materias primas, básicamente. Pero vean, como les dije, estos estados, ahora imagínense que de repente tenemos Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, es decir, todos los nuevos países que tienen que insertarse a este mercado. La característica principal fue la apertura comercial, obviamente, porque ustedes recuerden que durante la etapa colonial, España practicaba el monopolio con sus colonias, es decir, que únicamente, al menos de manera legal, podían comerciar con España. Si bien sabemos nosotros que existía el contrabando, sobre todo a cargo de mercaderes ingleses y en menor medida franceses. Pero bueno, la apertura comercial que trajo el libre comercio. Esta idea de poder vender, exportar y comprar, importar lo que sea, lo que se nos ocurra, sin barreras, sin aranceles. Piensen o recuerdan lo que vimos en el año pasado en la materia de historia del pensamiento económico, en cómo funcionaba, ¿no?, el liberalismo económico de principios del siglo XIX con Adam Smith e Inglaterra como su máximo exponente. Bueno, eso se va a tratar de aplicar en América Latina. Este libre comercio obviamente que beneficiaba a las élites latinoamericanas, que en su mayoría eran las dueñas de la tierra, y por eso es que podemos decir se favoreció la exportación de materias primas, o como vamos a estudiar más adelante, los modelos agroexportadores.
Es decir, aprovechar la gran disponibilidad de tierra para como la principal actividad económica y de esa forma generar riqueza. Pero bueno, no nos adelantemos. Obviamente que algo también muy característico de esta etapa va a ser la presencia de Gran Bretaña, crucial. Ya durante tiempos de la colonia podríamos decir que Gran Bretaña era una parte importante del comercio latinoamericano, en la zona de Brasil sobre todo, ya que Inglaterra y Portugal siempre fueron aliados, entonces ahí sí había una actividad comercial legal, vamos a decir, y sabemos que en Hispanoamérica el comercio era a través del contrabando, pero se practicaba. Entonces es que a medida que fueron lográndose las independencias, estos países se fueron incorporando al mercado mundial. Primero Brasil, después la región del Río de la Plata, Montevideo y Buenos Aires. Más adelante tenemos la región del Pacífico, Chile, Perú. Como les dije, a medida que iban logrando las independencias, estaban esperando con los brazos abiertos a los mercaderes británicos, como vemos acá, mayoritariamente para desempeñar esta actividad. Piensen, por ejemplo, lo que vimos en Argentina, el Tratado de Nación Más Favorecida que se firmó con Inglaterra en el año 1825 a cambio de reconocer la independencia. Bueno, no fue únicamente con Argentina, sino con la mayoría de los países de América Latina que se obró de esta forma, ¿no? Así que bueno. Es por eso que va a ser crucial, no se puede entender la economía de América Latina durante todo el siglo XIX si no hablamos de Gran Bretaña. Porque encima, piensen que Gran Bretaña estaba viviendo el boom, vamos a decirlo, la plena expansión de su revolución industrial. Entonces necesitaba sí o sí nuevos mercados. Por eso que salió a buscarlos a África, a Asia y obviamente a América Latina, estas nuevas naciones. No les interesaba el dominio político, es decir, colonizar estas tierras, sino únicamente hacerse cargo de su economía, ¿no? O sea, comerciar con ellas. Fíjense que aproximadamente el 22% de las exportaciones de Gran Bretaña venían hacia acá, hacia América, es una cifra muy alta. ¿Y cómo funcionaba este mecanismo? Por lo general, cada país de América Latina tenía un producto, una materia prima, perdón, para aportar, para ofrecer. En el caso de Argentina, ya saben que fue el ganado, de los cueros, piensen en Brasil en el café, el azúcar, vimos un poco de minería, en Chile el cobre, el salitre, las históricas minas, tanto en México como en lo que ya era Bolivia, es decir, no se modificó prácticamente nada de la economía colonial, se ofrecían estas materias primas y a su vez se importaban los productos británicos. ¿Y cómo funcionaba? Como todo esto se realizaba bajo libre comercio, no había aranceles para ningún tipo de producto, no había impuestos, vamos a decirlo, lo cual beneficiaba totalmente a los exportadores, pero ¿qué pasaba? Y esto es algo recurrente en toda la historia de América Latina. El ingreso de productos extranjeros importados, más modernos, más baratos, de mejor calidad, atentaba gravemente contra las industrias locales. En realidad no había industrias todavía, sino que eran talleres artesanales que no podían prosperar porque obviamente no podían competir con los productos importados realizados a través de grandes máquinas de vapor en fábricas con miles de obreros a los tallercitos de cada pueblo, de cada zona. Esto va a ser todo un problema, no solo en Argentina, sino en toda América. En Argentina un poco trató de subsanarse con la ley de aduanas de Rosas, pero sí que estaba este problema, ¿no? Que el ingreso excesivo de productos importados no permitía desarrollo de industrias locales. Y si en caso de empezar a cobrar aranceles de algún tipo a esos productos, entonces Gran Bretaña dejaba de comprar
la materia prima, entonces ahí perdía más siempre la nación latinoamericana. Entonces, estamos bajo esa problemática, es que se fueron dando las relaciones comerciales entre estos países. Fíjense que Gran Bretaña, como ven ahí, dominaba prácticamente el mundo, los mares le pertenecían, y tenía las licencias para comerciar con absolutamente todas las partes. Fíjense que, como les dije, lo importante que era el reconocimiento de Gran Bretaña, es decir, era tener el aval decisivo, como les dije, de asegurarse la independencia, es decir, el reconocimiento de Gran Bretaña era ya ponerle un punto final a las guerras de independencia y al posible temor de una reconquista. Y obviamente que este reconocimiento de Gran Bretaña se lo cobraba bien caro, ¿no? A través de estos tratados de nacer más favorecida, se insertó y dominó las relaciones económicas durante el siglo XIX entre América Latina y Gran Bretaña. Obviamente que había otras potencias, podemos hablar de Francia y en menor medida los Estados Unidos. Francia tuvo, sí, presencia en América Latina. Ustedes ya van a ver, o seguramente van a escuchar hablar de los bloqueos franceses y el más famoso, el anglo-francés hacia la Confederación Argentina, pero también tuvo otras intervenciones, pero en menor escala, en menor medida que Gran Bretaña. Y los Estados Unidos, ustedes ya vieron cómo su intervención fue más bien de conquista, primero de México, y después nosotros vamos a ver más adelante cómo recién hacia fines del siglo XIX va a comenzar a tener una injerencia económica importante, sobre todo en la zona del Caribe. Pero para esta primera etapa que estamos viendo, en la primera mitad del siglo XIX, el dominio de Gran Bretaña es prácticamente total. Total. Así como que llegamos, o podemos ver en general, que América Latina ingresó al mercado internacional con una balanza comercial desfavorable. ¿Por qué? Porque importaba muchas más cosas de las que exportaba. Me imagino que eso se acuerdan también de Historia del Pensamiento Económico. Solamente se exportaba una sola cosa, se aprovechaba una sola materia prima, un solo commodity, como se le dice hoy en día. Ustedes saben que depender de una materia prima, hay etapas en que los precios suben, después los precios bajan, puede haber una mala cosecha, una sequía, se puede encontrar un producto que lo reemplace, puede haber una plaga, es decir, hay muchas variables que pueden llegar a afectar el precio final. Entonces, bajo esa coyuntura es que los países de América tuvieron que enfrentarse y presentaban situaciones dispares, ¿no? A veces había buenas ventas, por así decirlo, a veces no, era muy fluctuante los ingresos. Y a eso obviamente hay que sumarle que no estamos hablando precisamente de países en paz. La mayoría de todos los países estaban en pleno conflicto, en plena guerra. Ya más adelante vamos a ir viendo caso por caso. Pero obviamente que la guerra destruye todo lo que sea, no solo vías humanas, sino también el aparato productivo. No hay inversiones, no hay créditos, no hay metálicos, hay poca demanda de alimentos. Entonces, esto va a perjudicar mucho a las economías nacionales. No va a poder crecer, traccionar, innovar tanto en la producción como en buscar otras alternativas, por lo cual van a quedar siempre estancadas en exportar mucho o poco de lo que ya se venía haciendo durante la colonia, y eso explica en gran medida por qué la mayoría de estos países no pudieron salir de su situación de pobreza extrema en algunos casos. América sigue siendo honestamente